Tardes. ¿Esto está encendido o no? No, ¿no? Sí. Ahora. Buenas tardes. Me presento, me autopresento. Yo soy Ricardo Alonso, el nuevo director de la Escuela de Práctica Jurídica. Hace apenas un mes y medio que fui designado para desempeñar el cargo durante los próximos 6 años, Dios mediante. Bueno, pues es un honor para mí clausurar este curso sobre inteligencia artificial y la incidencia en el mundo del derecho. Ha sido un éxito rotundo, va a seguir siendo un éxito rotundo. Mi felicitación, por supuesto, a quienes os habéis aprovechado de la sabiduría del profesorado, pero también a los directores del curso, a Moisés Barrio y a Carmen, profesora de la facultad y letrada del Consejo de Estado, y a quien nos va a impartir la conferencia magistral hoy, Mabel Klimt, que es toda una experta y además, que me acaba de decir, ya es importante lo que os va a contar, pero veis que el apellido recordará algo, ¿no? Y ese algo, pues por lo visto es que están ahí juntando árboles genealógicos, ¿eh? Y algo tienen los antepasados de Mabel que se cruzan con Gustav Klimt, que me imagino que sonará a todos un poco, ¿no? Pues nada más, habéis cursado este curso, que me imagino que estaréis todos bien satisfechos. Esta escuela sigue la excelencia que marcó el anterior director, José Manuel Almudí. La excelencia de la escuela está a la vista. Yo siento no poder acompañaros, se lo estaba diciendo a Moisés, entre otras cosas porque tengo que bajar ahora a recibir a María Emilia Casas, la expresidenta del Tribunal Constitucional, que viene a impartir aquí una clase más. ¿No creéis que una conferencia magistral, una clase en el máster de prevención de riesgos laborales, ¿no? O sea que esta es la gente que pasa por la escuela diariamente, ¿no? Insisto, felicitar nuevamente a los directores, al director y a la directora, agradecer por su presencia a Mabel, que además es vocal del ICAM, del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, y daros la enhorabuena. Espero que saquéis provecho a la inteligencia artificial, más provecho de la que tristemente le he sacado yo hasta ahora, que le estaba diciendo a Mabel que, bueno, menos mal que no oigo su conferencia, porque si la llego a ir probablemente saldría un poco deprimido de la puerta, ¿no? Pues por esa puerta, porque yo de inteligencia artificial sé bastante poco. De la natural también estoy alejado, pero de la artificial más todavía, ¿no? Enhorabuena a todos y enhorabuena a los directores. Y ya sin más prolegómenos, le doy la palabra a Moisés. Muchísimas gracias, director. Colegas, alumnos, señoras y señores, buenas tardes. Con gran ilusión clausuramos la primera edición del posgrado en Inteligencia Artificial y su impacto en el derecho que dirigimos la profesora Muñoz y yo. Antes de ceder la palabra a nuestra ponente, voy a dedicar unos minutos a poner en contexto las nuevas coordenadas sobre las que hoy se ejerce el derecho. Como sabemos, hoy asistimos a uno de los momentos transformadores más revolucionarios de la historia de la tecnología y de la humanidad misma. Los sistemas de procesamiento y tratamiento de datos han experimentado un salto exponencial, que además, para mayor complejidad, confluyen y se solapan con la tercera y con la cuarta revolución industrial. La tercera revolución industrial, como sabemos, gestó sus mimbres en la mitad del siglo pasado, con la derivada de aumentar su valencia transformacional con la eclosión de las tecnologías de la información y la comunicación de la mano del PC, el ordenador personal, Internet y las demás tecnologías digitales. La cuarta revolución industrial, marcada por los avances en robótica, cadena de bloques, tecnologías LT, nanotecnología, biotecnología, Internet de las cosas, impresión 3D y vehículos autónomos, impulsa los procesos de automatización, generando una profundización en los propios efectos del cambio tecnológico. Crea lo que se conoce como las fábricas inteligentes. En ellas, los sistemas ciberfísicos controlan los procesos físicos. Crean una copia virtual, un avatar del mundo físico y toman decisiones de forma autónoma. Incluso ahora vivimos en una quinta revolución industrial,
cuyas piezas básicas son la inteligencia artificial, la nanotecnología y la biotecnología, y tiene por objeto una mayor colaboración entre los humanos y las máquinas. La combinación de estos elementos abre una metaincógnita, la fusión de la persona-máquina y el rediseño de la condición humana. Se trata, entre otras cosas, de chips subcutáneos o de tecnologías potenciadoras de las capacidades. ¿A qué me refiero? Al transhumanismo y al poshumanismo. ¿Con qué objeto? Se trata de extender sistemas de control omniscientes fundados en el progreso tecnológico y el perfeccionamiento evolutivo de la persona humana. Todo el tema del mejoramiento humano, eliminación del sufrimiento, quizás inmortalidad, según algunos. Como ha estudiado el profesor alemán, hoy manejamos tecnologías sin precedentes porque aunan la condición de objeto material, sujeto transformacional y nódulo de creación de valor. Como sabemos, en el pasado, las grandes transformaciones socioeconómicas versaron sobre la productividad física, recordemos el feudalismo versus la tierra de la Edad Media, la producción mercantilista, con la combinación de tecnología, trabajo y capital, y luego la producción industrial, la economía de bienes y servicios y la libre competencia. Sin embargo, la digitalización es un sistema autosustentado, cuyo fundamento recaba la productividad de la información y el conocimiento, explotando ambas variables. Nos encontramos, por tanto, ante una nueva época, impulsada por la inteligencia artificial, que, como sabemos, genera profundas implicaciones sociales, que nos está obligando a enfrentarnos a las cuestiones más fundamentales que antes se ha enfrentado en nuestra especie. ¿Verdad? Las hemos estudiado a lo largo de las sesiones del posgrado, cuya segunda edición iniciaremos también en septiembre de este año. Por eso, la Unión Europea ha experimentado un cambio significativo en el enfoque de la regulación digital. Anteriormente, durante el periodo llamado del liberalismo digital, la atención se centraba en fomentar la innovación y el crecimiento económico con una intervención regulatoria mínima. ¿Ha funcionado? Pues no. Hasta 2018, las normas en vigor en Europa eran prácticamente las mismas que en Estados Unidos y carecíamos de ningún campeón digital. La regulación, como analicé hace mucho tiempo, no es la principal razón del retraso tecnológico de la Unión. Ahora la Unión Europea está en plena transición hacia el constitucionalismo digital. Esta nueva fase hace importante encastrar los principios constitucionales, especialmente la protección de los derechos fundamentales, en la gobernanza digital. Todos somos conscientes de la importancia de derechos fundamentales como libertades y protecciones esenciales de las personas. Recordemos intimidad, libertad de expresión o protección contra la discriminación. A la postre, lo que se trata es de conseguir un desarrollo tecnológico alineado con los derechos humanos, la transparencia y el progreso social de todos, no de unos pocos. Y este refuerzo de la postura de los valores europeos también se aplica, como hemos estudiado, a la inteligencia artificial. Los nuevos espacios de relación y conflicto en el ámbito de la inteligencia artificial nos llevaron primero a algunos autores pioneros y luego a los estados a establecer unos postulados regulatorios. Así, como lo hemos estudiado en profundidad, lo ha liderado el legislador europeo con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, en cuya fortuna tuve la posibilidad de participar. El reglamento, con su amplio enfoque horizontal, sus disposiciones detalladas y su carácter jurídicamente vinculante, ocupa la posición central a nivel de derecho comparado. El reglamento está destinado a convertirse en referencia mundial en la regulación de la inteligencia artificial. Una nueva manifestación de lo que se ha llamado el efecto Bruselas, convirtiendo al reglamento en la referencia en este ámbito estratégico. Ciertamente, el reglamento, como muchos sabemos, es una norma muy compleja, porque está basada en el paradigma de la seguridad de los productos. Por eso, emplea una terminología hasta ahora desconocida en el derecho digital, que es típica de las actividades de productos. Autoridades notificantes, organismos de evaluación de la conformidad, organismos notificados, marcado CE o autoridades de vigilancia al mercado, por ejemplo.
De hecho, acabo de publicar una monografía muy práctica sobre el mismo, Reglamento UE de Inteligencia Artificial, incluye los actos de desarrollo y ejecución, que está de camino a las librerías. Y este nuevo escenario tecnológico y jurídico ha provocado verdaderos cambios radicales en la profesión de abogado. Por eso hemos invitado a Mabel a que nos comparta su experiencia sobre las competencias y nuevas habilidades necesarias, pero antes voy a dar la palabra a la profesora Muñoz, que nos va a apuntar las últimas novedades en la materia. Con eso reflejamos el compromiso de la escuela y de nosotros, los directores, de brindar a los alumnos y alumni las últimas actualizaciones al respecto. Carmen, muchas gracias, cuando quieras. Muchas gracias, Moisés. Muchas gracias a todos los presentes y a los casi 800 no presentes que se conectaban y que han copado la reserva, las inscripciones. Yo no quiero aburriros porque la protagonista hoy es Mabel, pero sí quiero, en atención a quienes han sido nuestros alumnos de este posgrado, pues ver qué ha ocurrido después de que acabara la titulación. Lo más importante, o las dos cosas más importantes, la cumbre de París, 10 y 11 de febrero, que era ya la tercera cumbre en materia de inteligencia artificial, donde se pretendía garantizar la seguridad en materia de IA. La primera fue en Londres, la seguridad era la idea principal. La segunda fue en Seúl, donde se dice que tiene que estar gobernada en todo momento por la persona, la inteligencia artificial. Y la tercera, finalmente, es la cumbre de París, que en definitiva resultó decepcionante para la mayoría de los asistentes. Es cierto que participaron 61 estados, participaron muchos más, pero la suscribieron 61. No la suscribió ni Estados Unidos ni el Reino Unido, pero curiosamente sí la suscribió China. En la declaración final de la cumbre se declaran como cuestiones fundamentales la innovación, que la inteligencia artificial tiene que ser ética, segura, transparente, inclusiva, que en definitiva hay que fomentar la inversión. Y también se señaló como cuestión fundamental que había que abordar el empleo de manera sostenible. Sin duda, con la llegada de la inteligencia artificial, todo el replanteamiento del ámbito profesional de cualquier sector, conductores, administrativos, administración de justicia, funcionarios, estudiantes, profesorado, todos tenemos que plantearnos que la inteligencia artificial va a modificar toda nuestra vida laboral, además de que la modifica en toda nuestra vida cotidiana. Bueno, pues se abordó que esto tenía que enfocarse también desde esta perspectiva y reforzar sobre todo la cooperación internacional y ayudar a buscar salidas a todos los que nos encontramos en la encrucijada de la inteligencia artificial. Mientras que el vicepresidente Vance de Estados Unidos apostó más que por la seguridad, por la oportunidad que supone la inteligencia artificial y por la no regulación de la inteligencia artificial, Europa volvió a manifestar su posición. Y es verdad que von der Leyen, en su última intervención, en la segunda intervención que tuvo en esos días, manifestó que lo principal era ahora mismo fomentar la innovación y la inversión. Eso quiere decir que todos los derechos fundamentales protegidos que se han declarado a lo largo del texto desde la presentación por la Comisión Europea en el año 21 se aparcan, se dejan fuera. No, lo que dice es que ha llegado el momento ahora mismo de invertir y de innovar. Y que como ha llegado el momento de invertir y de innovar, se deben adoptar determinadas medidas. ¿Cuáles son las medidas principales que se adoptan? Bueno, pues la primera de ellas, apostar por una inversión de 200.000 millones de euros, con inversión también privada. En segundo lugar, también avisa, tras la intervención de Macron en el cierre de la cumbre, que se va a retirar la directiva de responsabilidad civil. Muchos somos los que hemos hablado ya de esta directiva y es verdad que veníamos de unas elecciones en Estados Unidos, de una postura de Vance anunciada el mismo día 10, donde en vez de apostar por regular, sino apuesta
por la oportunidad que supone la inteligencia artificial, y Europa es cierto que no había avanzado un solo paso en esta directiva. Mientras la directiva de responsabilidad por producto defectuoso había avanzado a pasos agigantados, y de hecho tenemos la directiva desde 2024, la directiva de responsabilidad por inteligencia artificial había sido duramente criticada por muchos y hasta por el propio Parlamento Europeo, que había manifestado que ni una directiva era una postura, ni una directiva de mínimos era una postura adecuada, ni establecer una responsabilidad por culpa protegía suficientemente a los perjudicados. Por tanto, entre la influencia de Estados Unidos, entre ese afán de ¿para qué nos vamos a poner a regular o a ofrecer una directiva que lo que va a generar son 27 regulaciones diferentes en los 27 Estados miembros? La directiva, cuando ya tenía planificado que saldría para el año que viene, que pasaría al Pleno del Parlamento Europeo en febrero del 2026, se retira para sorpresa de muchos y para alegría de muchos más, porque era una directiva de mínimos que exigía responsabilidad basada en culpa para los sistemas de alto riesgo y que lo único que iba a generar era inseguridad jurídica en un mercado único europeo donde cada país habría establecido protecciones muy diferentes y poco garantistas. Por tanto, inversiones de más de 200.000 millones de euros, me cuesta hasta decirlo, retirada de la directiva de responsabilidad por IA y además hace un tercer anuncio, que es el plan de acción denominado Continente de IA, que por fin se ha materializado el pasado 9 de abril mediante una nota de prensa donde la Unión Europea, que ya lo anunció en la cumbre de París, adopta medidas para conseguir el liderazgo en inteligencia artificial. ¿Qué es lo que plantea? ¿Cuál es el objetivo? Transformar las industrias europeas y convertirlas en gigafactorías de inteligencia artificial que den respuestas a las nuevas realidades tecnológicas. Queremos ser líderes tecnológicos y la inversión tiene que ir apuntando en esa línea. Hay que transformar las grandes industrias europeas y hay que aprovechar todo el potencial humano, todo el talento que hay en la Unión Europea. Y para ello establece 5 hitos a cumplir con carácter próximo. ¿Cuáles son estos hitos? El primero, el que os he comentado, el más técnico, del que yo menos sé, que es crear esas factorías de inteligencia artificial, de las que ya tenemos 12, Barcelona tiene una de ellas, fomentarlas, potenciarlas, crear también unas gigafactorías que se dediquen a implementar modelos de inteligencia artificial, aquellos tipo GPT o Llama o, en definitiva, todo lo que constituye hoy en día la inteligencia artificial generativa. Esa como primera medida. ¿Cuál sería el segundo pilar que establece en este plan de actuación de Acción Continente de IA? En definitiva, plantea una estrategia europea de datos. Esta música ya nos suena. Ya hubo una estrategia europea de datos en el año 2020, 19 de febrero, cuando se presentó el Libro Blanco. Esta estrategia europea de datos va dirigida a que, salvaguardando el Reglamento General de Protección de Datos de 2016, que con los avances que tenemos del Reglamento de Gobernanza de Datos y la Ley de Datos, el reglamento también, ha llegado el momento de empezar a concienciarnos de compartir datos, de abrir datos y de servirnos todos de los datos de la manera más eficiente posible. Se quiere crear un mercado interno de datos para que todos, como ocurrió con la pandemia, podamos mejorar la sanidad, el medio ambiente, todo lo que en definitiva se pueda mejorar a todos los niveles de infraestructuras, a cualquier nivel. ¿Qué otra idea también se plantea? Un tercer pilar sería la estrategia de uso. ¿Esta estrategia de uso en qué consiste? Bueno, pues que al tiempo de plantear este plan de acción por la Unión Europea, se ve
que solamente poco más de un 13% de la administración pública y de las empresas están empezando a hacer uso de la inteligencia artificial. Ante esta situación, es evidente que lo que hay que hacer es fomentar en sectores estratégicos públicos y privados el uso de la inteligencia artificial. Es decir, hay que inyectar ya inteligencia artificial en el cada día a nivel de empresas y a nivel de administraciones públicas. Como también, en cuarto lugar, como también es necesario y hay una demanda importante de talento, la Unión Europea apuesta por varias cuestiones. Fomentar la contratación internacional de grandes talentos, ingenieros, matemáticos, juristas, de lo que haga falta. Fomentar becas para que todos empecemos a trabajar y a pensar en IA, y además plantea una cuestión más, que es fomentar la información y crear y distribuir información de inteligencia artificial a todos los niveles. A estos 4 pilares se suma uno que ha sido el más polémico, y es la simplificación regulatoria. ¿Esto qué quiere decir? Que van a desregular, que van a reducir. Se ha hablado el Reglamento General de Protección de Datos, se ha hablado la retirada de la Directiva de Responsabilidad Civil. No, no es real. Lo que está ocurriendo es que se van a crear redes de información para que las empresas y los particulares puedan entender la legislación de la mejor manera posible. Se ha dicho, ¿se va a modificar el Reglamento General de Protección de Datos? No es verdad, el reglamento no se modifica. Lo que se hace es, en definitiva, ir introduciendo matices. ¿Para qué? Para que el consentimiento sea mucho más veraz, para que no baste un consentimiento tácito por parte del interesado, donde las empresas no solamente hagan un seguimiento de la protección de datos en sus programas o en su funcionamiento, sino que lo que se pretende, en definitiva, es que se haga una evaluación periódica anual. Es decir, se van a entrar en evaluaciones mucho más detalladas para dar cumplimiento a todo lo que es aquel Reglamento General de Protección de Datos, que no se va a minorar ni se va a disminuir la exigencia de... La regulación es buena y la regulación hay que mantenerla. Y también se dice, es buena la regulación del reglamento de inteligencia artificial, pero lo que hay que empezar es a divulgar, a que todos conozcan, en definitiva, la normativa. Y para eso tenemos que contribuir todos en simplificar la regulación, pero simplificarla porque la acerquemos a la ciudadanía. De hecho, el Reglamento de Protección de Datos, si es de 2016, entró en vigor en el 18, en el 2020 se emitió un primer informe y, en cumplimiento del artículo 97 del Reglamento General de Protección de Datos, a los 4 años se hizo una evaluación. La Comisión Europea emitió un informe donde evaluó que hay que garantizar el consentimiento de los particulares, que hay que proteger los derechos de los particulares, y donde se mantuvo el reglamento, donde se mantuvo la protección de datos hasta la extenuación. Cada 4 años seguirá, en cumplimiento de aquel mandato del artículo 97 del Reglamento General de Protección de Datos, haciéndose un informe por la Comisión para actualizarlo. Con todo esto, ¿qué podemos hacer cada uno desde nosotros mismos? Primero, acercarnos a los tecnicismos. Yo no soy tecnóloga, pero estoy aprendiendo, estoy acercándome sin llegar a mucho más allá de lo que es mi capacidad, pero sí que es cierto que le he perdido el miedo a los algoritmos, he perdido el miedo a las herramientas, y cada vez uno se va atreviendo con mucho más, y eso es lo que hay que hacer, perder el miedo a las herramientas, probar, la prueba-error. Pero ojo, en segundo lugar, no perdamos la capacidad crítica. Tenemos que saber que operamos con herramientas que tienen alucinaciones, que no todos los datos que proporcionan son veraces, y que, en definitiva, de nosotros depende el hacer un buen uso de dicha herramienta. Y, en tercer lugar, yo lo que os diría a cada uno de vosotros, y muchos lo estáis poniendo en marcha, de hecho todos los que estáis aquí tenéis un interés tremendo sobre la materia, formaros y formaros y formaros. Esa es la aplicación, esa es la regla que todos nosotros nos estamos aplicando, porque la realidad es que
La inteligencia artificial es hoy presente y es el futuro, y sobre el futuro de la abogacía nos va a hablar Mabel, pero es presente porque hoy estamos a tiempo de formarnos, de actualizarnos, de estar preparados para ser, en definitiva, los juristas del futuro. Si no nos formamos, no vamos a llegar, no vamos a tener capacidad para responder a las nuevas demandas del mercado. Y para eso, bueno, pues en esa formación, ya lo ha dicho Moisés, volvemos a insistir, volveremos a poner en marcha a finales de septiembre el diploma de alta especialización en inteligencia artificial y su impacto en el derecho, con la ayuda de ingenieros, de juristas y de muchos expertos a nivel nacional e internacional. Pero ahora lo que más importa, que es formarse y ver cómo podemos ejercer nuestra actividad profesional, sea la que sea. Hay que reconocer que en el ámbito jurídico el ejercicio de la abogacía es una de las principales, y para ello cedo la palabra a la gran protagonista. Voy a presentarla brevemente porque es verdad que no, el currículum de ella es extraordinario. Ella es, como saben, socia directora del Zaburu y diputada del ICAM. Es abogada cum laude por la Universidad de Salvador de Buenos Aires y también ostenta el título de licenciado en Derecho en España. Máster en Derecho Privado por la Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y en Cine, Televisión y Medios Interactivos por la Rey Juan Carlos. Ha colaborado como oradora en el MBA de la Escuela Superior de Comercio de París, la Cámara de Comercio Franco-Argentina, el Colegio de Abogados de Madrid y el Programa Superior de Derecho del Entretenimiento del Instituto de Empresa. Actualmente es ponente del Máster de Propiedad Intelectual de la Universidad Autónoma de Madrid, del Máster en Derecho de las Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y la Comunicación y el Máster en Gestión de la Industria Cinematográfica en la Carlos III y también del Máster Universitario de Propiedad Intelectual de ICADE. Participa activamente como oradora en seminarios y jornadas relacionadas con su especialidad. Es miembro ordinario del Seminario Permanente de Investigación de la Industria Audiovisual Española de la Fundación Ortega y Gasset Gregorio Marañón. Ha sido secretaria general de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles, secretaria de la Agencia Iberoamericana del Registro ISAN y presidente de la Junta Directiva de Derecho de Entretenimiento de la Asociación Española de NAE. Y actualmente es secretaria de PATE y de ALIA. Mabel, un lujo tenerte con nosotros y como protagonista del acto tienes la palabra. Muchas gracias. Pues muchas gracias. La verdad es que, bueno, realmente soy un muy humilde miembro del mundo académico, pero gracias por la presentación. De verdad es que frente a vosotros pues es casi de sonrojarse el currículum, pero igualmente os agradezco la introducción. La verdad es que he estado tomando notas de las intervenciones del profesor Barrio y de la profesora Muñoz, de Carmen y de Moisés, porque pues muchas de las cosas que os voy a contar pues tienen que ver con ese mundo, ¿no? Cuando uno aborda este aspecto, ¿no? ¿Qué va a pasar con el derecho? Efectivamente, evoco aquí las palabras del profesor Barrio, la cuarta revolución industrial, las fábricas inteligentes, el avatar del mundo físico, las máquinas, los chips cutáneos, la conciencia, la vida eterna. Yo hago cine, ciencia ficción, pues por eso me han traído, ¿no? Pues un poco para hablar del futuro. Inmediatamente te viene a la mente Terminator, aquí el mundo se acaba y todos estos temas, pero creo que estamos un poco más en el mundo de la realidad que en aquel escenario, aunque mucho habría para discutir. Me encantaría tener un seminario hablando de las películas y del derecho en el futuro. Seguro que habría mucho que aprender. También os diré que en Regreso al Futuro, una de mis películas favoritas, en el futuro no hay móviles. Así que pues estamos hablando de hipótesis, con lo que tenemos la virtud y la ventaja de que todo lo que viene o lo que os voy a contar está por hacer, son intuiciones. Y aquí un poco coincido con Carmen, una frase que decía mi madre cuando te iba mal en algún examen: no hay que preocuparse, sino que hay que ocuparse, ¿no? Intentar entrar en este mundo de la mejor manera posible y prepararnos, porque evidentemente el futuro es inevitable y los cambios pues son bastante vertiginosos. No es la primera vez que la civilización se encuentra con cambios tan drásticos, la revolución industrial, aquella primera, ¿no? De los principios de la automatización, o las guerras mundiales con la incorporación de la mujer al mercado laboral, que es una cosa que se suele olvidar, que en aquel momento la gente pensaba que, claro, que no iba a haber trabajo para todos, porque en el fondo era duplicar la masa de personal activo. Y sin embargo realmente no pasó nada, el mundo se adaptó, ¿vale?
no es que estoy queriendo decir, ¿no? Dar ya la solución a todos los problemas, pero efectivamente muy probablemente es lo que también nos vaya a pasar a nosotros. La clave es determinar cómo y cuál es la mejor manera de que eso suceda. Y yo os lo digo no tanto desde el mundo de la academia, sino por mis dos responsabilidades principales. Yo soy socia directora del despacho más antiguo de España en propiedad intelectual y gestión de intangibles, con lo que tengo la obligación un poco de ayudar a mi firma a sobrevivir más allá de los 160 años de historia que tiene, que es un desafío en sí mismo. Hay que reconvertirse porque el modelo de negocio que tenemos necesita ajustarse, y como me pasa a mí, que he puesto de ejemplo, le pasa a todos los demás despachos. Y por otro lado, soy diputada del colegio a cargo del mundo de la tecnología, con lo que también a todos los demás compañeros pues hay que fijar una ruta, un plan de acción y darles herramientas para que nadie se quede atrás. En el colegio de la abogacía, en este momento, el colegiado más mayor tiene 101 años. Y luego hay precolegiado, gente que todavía no está colegiada y acaba de terminar su carrera y está a punto de incorporarse al mundo. Somos el colegio de abogados más grande de Europa, el segundo del mundo, 78.000 colegiados. Y debemos velar, y es una de las grandes labores que tenemos por delante, porque nadie se quede atrás, que es uno de los principales riesgos que tiene este tema que vamos a abordar hoy, ¿vale? ¿Qué singularidad tiene este cambio histórico comparado con aquella revolución industrial o con la incorporación de la mujer al mercado laboral? Pues la velocidad del cambio, principal y absolutamente, ¿vale? Por traeros unas cifras, no sé, el primer teléfono inteligente, nuestro famoso WhatsApp, el primero que salió al mercado fue en el año 2007, en el 2009 apareció WhatsApp, en el 2010 apareció Instagram, que ahora los tenemos totalmente interiorizados, pero coño, hace 5 minutos. OpenAI aparece la fundación en el 2015, en el 2017 se publica el primer paper de la academia sobre LLMs, que se llama Attention is All You Need, que os lo recomiendo muy calurosamente, y el lanzamiento de ChatGPT al mercado es de noviembre del 2022, y sin embargo lo tenemos todos asumido total y absolutamente. El cambio ya no es ágil o veloz, lo decía Moisés en una de las publicaciones que he tenido el privilegio de leer, es fotónico, es en un abrir y cerrar de ojos. Como las noticias, en cuestión de días todos somos early adopters, y esto implica una velocidad en la necesidad de adaptarse que obliga a reconsiderar muchas cuestiones, ¿vale? Por esa razón, la Unión Europea, antes de empezar a regular, empezó con el establecimiento de bases cuasi deontológicas. Tenemos que refundar la sociedad como la conocemos. Hay que empezar determinando qué es lo que está bien y lo que está mal. Para eso está la ética. Y una vez que sé lo que está bien y lo que está mal, puedo aplicar regulación. ¿Y por qué hacemos esto? Pues realmente por razones casi diría sociopolíticas. Aquí se ha hablado, ¿no? El liderazgo de la Unión Europea, la carrera tecnológica por la inteligencia artificial, la Unión Europea la ha perdido hace tiempo, lo siento, es una realidad. China y Estados Unidos llevan invirtiendo ni se sabe cuánto tiempo y cuánta energía en crear modelos. Y claro, si uno, por poner el ejemplo más drástico, genera y traslada un coche autónomo a la realidad, sociológicamente Estados Unidos le va a trasladar sus reglas de juego, el individuo siempre va primero, y sin embargo si es un coche autónomo hecho en China, por ahí decide que primero va el colectivo, y entonces las reacciones que el coche puede tener, depende en qué circunstancias, van a ser diferentes. Entonces, por esa razón, Europa tiene que primero decidir qué es lo que considera que está bien y está mal, y por eso crea aquellas reglas, ¿vale? Este efecto Bruselas, con el que, bueno, hay mucha discusión, pero para mí es bastante realista, yo lo veo muy claro en el mundo o en cómo se gestó la normativa de protección de datos en primer lugar, porque en el fondo lo que dijo Europa era una cuestión muy clara: si quieres jugar en mi territorio, tienes que seguir mis reglas. Y a partir de ese momento, pues en la universidad íbamos estudiando, ¿no?, las condiciones, las políticas de privacidad de las grandes redes sociales, y súbitamente cuando esto se incorpora con aquellas directivas comunitarias, pues todo el mundo se adaptó rápidamente. ¿Por qué? Porque necesitaban este mercado para sobrevivir. Un modelo un poco de economía de los datos, en definitiva. Es en el tipo de sociedad en la que estamos entrando. Entonces, al final, no somos realmente los generadores de la tecnología,
pero muy probablemente sí tengamos como europeos en la mano la llave para la salvaguarda del sistema, para que al final el modelo general que se termine implantando pues sea un modelo razonable para todos los involucrados. Un poco haremos ahí de vértice entre el modelo chino y el modelo americano. Y perdón porque no debía meterme en este tema, pero no pude evitarlo. Y entonces, ahora sí, como digo, en estos dos gorros un poco del mundo real que me toca vivir, sí que es necesario que hagamos una reflexión sobre el papel de la figura del profesional o del operador jurídico y qué es lo que en el futuro, a nivel despachos, a nivel individual, a nivel carreras profesional, nos espera. Casi los jóvenes en la sala y que estáis online, casi deberíais subir aquí a contar qué pensáis que va a ser vuestra profesión en el futuro, porque en definitiva es de lo que me toca hablar, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentarlo y me gustará escucharos a ver qué opinión os merece todo esto que os voy a contar. En primer lugar, mi perspectiva general y, como digo, luego del replanteamiento social general, vamos a tener que reevaluar todas estas estrategias, infraestructuras, entidades, ¿no? La función de cada una de las virtudes de este humano vitaminado un poco que esbozaba Moisés y que también comentaba Carmen, que el centro va a estar en las personas y estas son un poco las premisas de funcionamiento. Agrego yo un elemento adicional que cada vez invade más la normativa y es la pauta de la sostenibilidad. Cómo hacer que todo esto sea sostenible en el tiempo, porque hacer diseños de cosas que vayan a durar un ratito corto está muy bien, pero cada vez la sostenibilidad se vuelve más protagonista en toda esta estructura. ¿Por qué? Porque no podemos seguir con el consumo que estamos haciendo de determinados productos porque puede terminar perjudicándonos. Estamos teniendo problemas medioambientales, empieza a haber un montón de cosas y la sociedad, los jóvenes de ahora exigen y demandan que también este tema sea tenido en cuenta y la normativa europea ya se está encargando de incorporar ese vector adicional dentro de todo este replanteamiento, ¿vale? ¿Qué sucede con el mundo jurídico? Pues desde luego, pues todo esto que han comentado mis predecesores. Tiene que haber nueva normativa en este raíz hiperregulador europeo, en parte necesario, en parte no, esto también se ha dicho, pues habrá nuevos delitos, el elemento internacional va a pasar a ser un gran protagonista porque ya las distancias ya no son tales, ya estamos hiperconectados de manera permanente con cualquier sitio. Y esto implica que en un mundo donde el derecho es territorial, pues va a haber que reforzar esos lazos internacionales. Europa cumple una gran labor, pero efectivamente hay que ir más allá. Los cambios, que lo había comentado Carmen muy bien, en materia de responsabilidad. Yo tengo una posición, vamos a decir, un tanto subversiva a la hiperregulación, porque me gusta mucho el derecho romano, y entonces tiendo a pensar que si hay unas bases sólidas, todo lo demás se puede construir sobre esas bases sin necesidad de entrar en modelos de hiperregulación, ¿vale? Pero respeto que en determinadas circunstancias pues haya que afinar y es ahí donde estamos. El tema de los seguros, desde luego, habrá que replantearlo porque como está diseñado, muy probablemente no sea sostenible, las compañías aseguradoras no van a poder seguir gestionando todo el tema de delincuencia y demás, entonces todo ese mundo muy probablemente vaya a cambiar. Y el tema, sin ningún lugar a dudas, de temas laborales y de seguridad social que ya estamos viendo como reducciones de jornada, problemas de teletrabajo, gente que se va a teletrabajar a países distintos de los que les toca y todas estas cosas que va a requerir una regulación específica que a día de hoy no tenemos. Adicionalmente a eso, también va a ser necesario dotar de mayor flexibilidad los modelos existentes. Hay todo un cambio normativo, por ejemplo, en cuanto al servicio o a las funciones que cumple un notario. Hasta ahora era impensable que un notario pudiera otorgar un poder o hacer un testamento en una videoconferencia y ahora ya es posible. Esto se deberá necesariamente radicalizar por temas de tiempos y de competitividad, porque es que si no a la gente no le va a interesar
y va a primar velocidad sobre seguridad, y esto tenemos que intentar evitarlo, y de ahí que la norma deba adaptarse. Pues los registros de propiedad que ya están dejando de ser en papel para ser plenamente digitales, y en eso también España ha dado un paso al frente. El tema de las relaciones con la administración, la ciberjusticia, que esto es un tema en sí mismo. En cuanto a la profesión o al ejercicio de la abogacía o del derecho, pues efectivamente es innegable el surgimiento de nuevas disciplinas, la extensión un poco del mundo conocido desde la perspectiva legal, pues se va a ampliar, como es obvio, porque hay disciplinas, por supuesto, lo que es el derecho, las nuevas tecnologías, que es una cosa ahí como muy onírica, pero que cada vez pues lo abrimos y van apareciendo disciplinas diferentes, ¿no? El derecho tecnológico, el derecho digital, las nuevas tecnologías, las TIC, la robótica, la inteligencia artificial, los datos personales, los no personales, gestión de intangibles, redefinir el mundo de la propiedad intelectual, ese mundo que era como una subespecialización de una subespecialización va a ir ganando cada vez necesariamente más protagonismo. Venimos de un mundo tangible, de cosas que se contaban y se contabilizaban, y ahora vamos a un mundo, ¿no?, de marcas, derechos, licencias, o mucho más intangible que ni siquiera a nivel contable estamos preparados para gestionar, y eso pues va a requerir adaptaciones de la normativa. Y luego, como digo, al hilo del elemento internacional, muy posiblemente el incremento de las capacidades y del número de organismos internacionales, y la necesidad de promover o bien tratados o por lo menos acuerdos de colaboración a nivel global para interconexión tecnológica. Para mí está bastante claro. ¿Qué va a suceder en este mundo cambiante y aparte ahora mismo tremendamente afectado por, vamos a decir, una situación geopolítica de gran inestabilidad, porque esto es como la guinda de la tarta, todo este mundo que ya teníamos? Pues ¿cómo hace, ¿no?, la práctica individual o un despacho de abogados para gestionar todo este cambio? Pues realmente os contaré que con gran dificultad. En este momento lo que estamos viendo muy tangiblemente, lo estoy viendo yo en estos años, es que necesariamente tenemos que incrementar el gasto en tecnología, y no necesariamente eso implica que puedo reducir el coste de personal. Y sin embargo tengo una presión tremenda de parte de los clientes para intentar reducir costes. ¿Vale? Porque entonces la única manera que tengo como despacho para conseguir la sostenibilidad como grandísimo objetivo es escalar costes. O sea, tengo que crecer. No me queda otra alternativa en ese sentido. ¿Vale? Hablando de modelo económico un poco. Otra cosa que está sucediendo es que cada vez los grupos de trabajo requieren más modelos multidisciplinares de profesionales. Para poder prestar servicios en esta materia, pues hace falta que se incorpore un ingeniero dentro de un equipo de abogados, que esto era algo no muy común. Yo ahora tengo compañeros, ¿no? Tengo una compañera que es ingeniera mecánica, un compañero, ¿no?, que es biotecnólogo, y utilizamos los conocimientos y las potencialidades de cada uno para intentar canalizar este conocimiento. Necesariamente esto supone la necesidad casi imperativa de implantación de un plan tecnológico. Si no lo tenemos, tiene que existir, y si lo tenemos, pues estará en permanente evolución, porque los cambios, como digo, son fotónicos. Cambios derivados del modelo de negocio, tengo que radicalizar la automatización. Si me pongo muy futurista, podría llegar a plantearme que en determinados momentos no esté mi abogado app, la app legal o no sé cómo se llama, y entonces yo, para las cuestiones muy básicas, tenga un sistema automatizado sin intervención humana, y que el abogado, digamos, persona física, pase a ser como un lujo, con una carga adicional de exclusividad, o sea que será algo más allá poder tener realmente acceso a una persona. Por la escala que voy a tener que conseguir. Los servicios seguramente vayan a bajar en costes, se van a volver mucho más competitivos, pero si ya queréis hablar, ¿no?, con una persona, que mi abogado sea alguien, pues va a haber como abogados de distintas velocidades. Esto, por supuesto, para los despachos también supone nuevas oportunidades de negocio,
Nuestra firma se fundó en 1865 y en ese momento gestión de intangibles era una cosa, ahora es muchas más, ¿vale? Y más que serán, Dios mediante, en eso estamos. Y luego, por supuesto, un tema de competitividad, porque tendré que decidir si me subo a esa carrera tecnológica y juego con las reglas del juego del mercado, o decido que no me subo y sigo haciendo, ¿no?, el servicio legal tipo lo que era el asesoramiento cuasi eclesiástico de ser el confesor de mi cliente, dar un servicio un poquito mucho más personal, que es lo que algunos compañeros hacen, sobre todo en prácticas individuales. Entonces, el abanico de opciones va a ser distinto, pero hay que ver si esa persona a nivel individual puede ser suficientemente competitivo, si el servicio que presta pues se vuelve de tal calado que al final se vuelve, ¿no?, como esas viejas o estas tiendas centenarias que quedan una o dos porque es la rareza, pero el resto tiende a desaparecer. Esto es un poco en donde vamos a estar. ¿Qué pasa con los profesionales? Pues yo soy una creyente de que si te dedicas al mundo del derecho, muy probablemente termines hiperespecializado, ¿no? Este abogado de toda la vida que sabía un poco de todo tenderá a desaparecer. O si existe, será como el médico de familia que al final termina derivando a compañeros con hiperespecialización por la complejidad que cada vez más van a tener los asuntos que tendremos que gestionar. Con elemento extranjero muy habitualmente, imaginaros que si yo pillo una licencia de IA, pues normalmente pues estas licencias de derechos estará involucrado derecho extranjero, tendré que saber otros idiomas, tendré que saber de temas de tecnología y demás, entonces será cada vez más difícil que un profesional del derecho pueda ejercer la profesión sin esta especialización primero y luego a nivel individual, o por lo menos es mi opinión. La segunda cuestión es los tiempos. En otra época, ¿no?, uno iba al abogado hace 50 años y decía, bueno, gracias por venir, la cita, no sé qué, espera que me lo voy a estudiar, y como a la semana o a las 2 semanas se me comunicaba un poco cuál era el resultado de estas indagaciones. El mundo real a día de hoy ya no es así, ¿no? Esto, no sé, por ahí son mis clientes que son particulares, pero tienes un mensaje, te llaman por teléfono, te mandan un Teams, a la vez un WhatsApp y luego cuelgan y que esta es muy urgente y te siguen llamando. O sea, esta conexión tan constante hace que el ejercicio de la presión que puedan ejercer sobre ti, la agilidad, pues requiera que seas mucho más ágil en los tiempos de respuesta, y esto, por supuesto, te obliga a ser mucho más eficiente, porque el tiempo que hay pues es el que tenemos, ¿no? Otra cosa que creo que se va a esperar cada vez más de los profesionales es la proactividad. Ya va a ser muy difícil que simplemente el cliente te mande la consulta y tú le contestes con un no, esto no se puede hacer. ¿Vale? O sea, esperan de ti que le expliques qué hay que hacer para conseguirlo. Es este mundo casi híbrido entre profesional, operador jurídico y cuasi consultor, diría. Evidentemente, el conocimiento tecnológico va de suyo. Creo que esto va a implicar una reformulación de la carrera profesional en la universidad. Bien, porque, si echáis un vistazo, ¿no?, un poco ahora mi hijo está entrando al mundo universitario, todos son dobles grados prácticamente. Esto es porque buscamos como una cobertura lo más amplia posible, y aunque eligiéramos solo una disciplina, que decidiéramos solo ser licenciados en Derecho, pues seguramente va a ser necesario e imperativo que aparezcan asignaturas horizontales, como a nosotros, no es que seamos raras avis, esto muy probablemente pase en casi todas las disciplinas, pero en las nuestras, que éramos como gente muy de letras, pues me temo que esto va a ir tendiendo a desaparecer. Si nos ponemos muy futuristas, tiendo a pensar que va a haber un primer ciclo formativo y luego alguna modalidad tipo reválidas o certificaciones o algo a posteriori según vas avanzando en la carrera profesional, porque la realidad es que va
podría pasar que te quedaras desactualizado a pesar de haber tenido competencias. Entonces tendrás que presentarte o al colegio profesional o a cualquier sitio y acreditar o bien experiencia profesional que estás con práctica activa y que entonces estás en la realidad y te estás actualizando solo por tu propia dinámica, o si no, un poco es el mundo, por ejemplo, ahora que hacen los odontólogos, porque es que si no es hasta peligroso el trabajo que hacen si no se adaptan a los cambios en materia tecnológica que tienen en la realidad, ¿vale? Y bueno, creo que es un sistema de certificaciones, fraccionamientos, cursos, en fin, lo estamos haciendo ya muy intuitivamente, casi diría, porque lo sentimos necesario, pero creo que llegará un punto donde se nos exigirá que esto sea así. No podremos dejar de hacerlo, ¿vale? Y luego, algo que yo creo que es una deuda que la academia tiene con los alumnos es dar competencias en disciplinas que son necesarias de por sí, como son la negociación o la psicología, que al final tú cuando sales al mundo no del negocio te das cuenta que son necesarias. Tienes que, yo digo un poco que a veces soy terapeuta de los clientes, porque vienen agobiados o porque depende también la especialidad con la que trabajamos, pero imaginaros trabajar en penal o en familia, en donde hay temas especialmente sensibles que hay que saber trabajar con mucho cuidado y realmente nadie nos enseña a hacer eso en ningún momento de la carrera profesional. Y otra cosa que creo que podría ser interesante es dotes en materia de negociación. ¿Por qué? Porque si vamos a tener una app que le vamos a poner 3 datos y el ChatGPT legal avanzado nos va a sacar el contrato, tengo que darle al profesional, a la persona, dotes de, digamos, de interacción humana para que haya una diferenciación. Tiene esta calidez o esta interacción, esta comprensión, esto que va buscando el cliente, que por ahí no se limita solamente a la elaboración de documentos, pues lo vamos a tener que dar nosotros. Entonces vamos a tener que ser más hábiles en todas esas disciplinas de soft law. Esto también de cara a las carreras profesionales en los despachos, para mí también va a tener un cambio. ¿Por qué? Porque la velocidad de los tiempos va a ser que antes esperar para ser socio eran mínimo 10 años a 15, dependiendo del tipo de despacho en donde estabas, y ahora 15 años parece un mundo. Los jóvenes profesionales, nadie quiere ser socio. O sea, dicen, esta gente está chalada ahí viviendo y tal, no sé qué, yo quiero una vida, ¿no? Esto es un poco cuando hablas con la gente muy joven, como que el antidespacho y que quieren otro tipo de gestión. La verdad es que lo que hemos aprendido en la firma es que los tontos hemos sido nosotros, debo reconocer, que realmente, efectivamente, si queremos que algo suceda, tenemos que ser nosotros los primeros en defender nuestros derechos. Y es verdad que en el mundo del derecho, mirar hasta incluso el tema de ¿no? la mutualidad de la abogacía, nuestras reglas de jubilación y tal, que estamos luchando por conseguirlas, pues no hemos sido especialmente hábiles en esa defensa. Entonces, en ese sentido, sí que creo que los jóvenes tienen, ¿no? Lo del famoso gran abandono que se dice, tienen mucho que enseñarnos y eso necesariamente puede afectar al rediseño de nuestro modelo de negocio. Pero claro, esto es también un problema porque pues, la alta competición de la industria jurídica juega a grandes retribuciones a cambio de una gran presión, pero si nadie la acepta, pues habrá que redefinir un poco cómo son esas reglas, ¿vale? Creo entonces que el plan de carrera profesional va a tender a reducirse y los saltos van a ser mucho más rápidos y más cortos, pero al contrario, al pasar eso, vamos a tener también un gran desafío con el talento senior, porque vamos a echar del mundo, de este mundo jurídico, que hay ya grandes despachos internacionales que lo hacen, que a unas determinadas edades pues ya eres mayor para estar en esa alta competición. Y entonces habrá, considerando que cada vez vivimos más, segundas carreras profesionales, quizá en otras disciplinas, lo que también es una gran oportunidad para los profesionales del derecho porque se pueden incorporar a empresas y utilizar ese conocimiento o esas aportaciones, esa experiencia previa en otro tipo de sitios que no necesariamente sea un despacho o profesional. Y finalmente, porque la verdad es que me gustaría que debatiéramos un poquito,
Lo que creo que también va a implicar o que va a requerir una cierta reconfiguración es en la propia función de los colegios profesionales. Porque al final, al menos como yo lo veo, todo lo que he aprendido en este tiempo en la Junta de Gobierno, son al final la última red de contención para los servicios y al alcance de todos. Entonces sí que hay un desafío y una oportunidad, todo se ha dicho allí, para poder ayudarles a liderar, redefinir los servicios, que se vuelva un punto de encuentro, a pesar de que efectivamente es una normativa, la de la colegiación obligatoria, pues creo que es una oportunidad dorada para poder ayudar a reconfigurar los modelos de negocio con redes de colaboración, redes de mentoring, lugares de encuentro, en fin, que debe ser un centro neurálgico de la actividad profesional, o al menos eso a mí me parece. Seguro que todos tenéis un montón de ideas, así que yo me voy a callar y a ver si comentamos entre todos. Muchas gracias. Lo que tenemos después, inmediatamente en la entrega de diplomas, no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta rápida y podemos ir luego charlando, por supuesto, en el vino español. La resistencia de las universidades a este cambio, de las facultades de Derecho. Qué pregunta que me haces y además aquí. A ver, yo creo que la academia al final es el inicio de las carreras profesionales de todos. Yo por lo menos de mi propia universidad tengo un recuerdo maravilloso. Es verdad que al final, y esto todo se ha dicho, me dejaron fuera del edificio con mi diploma, que era como ¿no? llevar una espada de madera, porque realmente sabía muy poca cosa, pero es ese primer, digamos, amueblamiento cerebral de cómo funcionan las cosas. Ya ahora no te planteas una carrera profesional que no tenga luego ¿no? el máster de acceso y la especialización. ¿Por qué? Porque todos somos conscientes de que no es suficiente. Entonces, es difícil porque yo, por ejemplo, insisto, me vuelvo al ejemplo de derecho romano. Creo que es importante que mantengamos ese conocimiento de base, porque al final cuando no hay legislación es de esas bases más esenciales de las que tiramos para ser nosotros casi los constructores de lo que va a venir después. Es verdad que es más aburrido porque, claro, hablar de contratos, el derecho a las obligaciones y todo esto, pero sigue siendo importante, ¿vale? Ahora, dicho esto, coincido contigo, porque entiendo que por ahí va la pregunta, que van a tener que reconvertirse, sobre todo porque las disciplinas están muy encasilladas. Y sin embargo, entre las facultades seguramente que si colaboran entre ellas pueden salir cosas súper interesantes. O sea que, bueno, yo veo siempre el potencial y la oportunidad, pero sí, efectivamente, si el colegio profesional, ¿no? que tiene los 400 y tantos años, va a tener que reconvertirse, pues también yo auguro un cambio interesante de ver para el mundo académico. ¿Alguna pregunta adicional? Va a tener que estar hiperespecializado, pero a su vez esa hiperespecialización conlleva saber del estudiante del que consideras, si no sabes cómo ayudar con tu especialización al resto. ¿Dónde estaría el punto medio? Porque parece que tienes que saber muchísimo de lo tuyo, pero muchísimo más de las materias de tus compañeros. Sí, es exactamente lo que he dicho. Es mi experiencia, por ejemplo, con el mundo del derecho del entretenimiento, la descripción de lo que he contado, que para mí va a ser el abogado del futuro. Como yo veo la profesión en ese sentido ahí, y que también muy probablemente se va a extender a otras disciplinas, es que cuando nosotros trabajamos haciendo derecho del entretenimiento somos en el fondo maestros de ceremonias, casi. Porque yo tengo que saber un poquito de laboral, tengo que saber un poquito de fiscal, tengo que saber un poquito de contractual, un poquito de seguridad social, aquí no me dejan mentir, un poquito de derechos de menores, un poquito de protección de datos, un poco tal, pero no soy especialista en ninguna de esas cosas, ¿vale? Y sin embargo, entonces es genial porque hay un montón de compañeros que saben que yo les puedo generar negocio, ¿vale? Pero al contrario, los clientes vienen a mí no por mi conocimiento en ninguna de esas cosas individualmente, sino por el control, digamos, casi del negocio como industria.
Y eso es un cambio de chip total. Esto que yo decía, ¿no? De dejar de ser abogado solamente, ¿no? Del sí y el no y volverte un poco más consultor en ese sentido. ¿Vale? Yo en el caso concreto de mi carrera, yo aparte de ser abogado, al final terminé haciendo un máster en cine porque si no entendía en qué estaba trabajando era muy complicado realmente llegar hasta la cocina en la prestación del servicio. Y esto un poco es lo que creo que va a pasar con el mundo tecnológico. Si no saltas, no de cabeza, si no trasteas, como decía Carmen, si no entras realmente a entender en qué estás dedicando el tiempo y qué es lo que hace, cómo funciona, por qué, ¿no? Que es el mundo del chat GPT, que son, ¿no? Que es el algoritmo, que son estadísticas, todo este tema, no terminas de entender realmente la esencia, lo que haces siempre le va a faltar ese plus. Sí. Más alto. Por la ponencia al final interpretas que un abogado ya no tiene simplemente que saber leyes, sino también saber aplicarlas. Y saber aplicar no solo las nuevas normativas, sino también saber utilizar la inteligencia artificial en su día a día. Sí, y eso ya es así ahora, en mi opinión, ¿eh? Claro, no solo tiene que conocer esas normativas nuevas, sino también saber aplicar la inteligencia artificial. Y ahí me lleva a la pregunta de cómo ves el futuro de la abogacía en el caso de los abogados corporativos. Ese abogado de empresa que está in-house, ¿le ves futuro a esa figura? Oh, total. ¿Crees que va por ahí más Cada vez en el ámbito de un despacho? Bueno, por eso decía esto de las segundas carreras profesionales, ¿no? Porque por ahí para una persona que recién está entrando en la carrera profesional, evidentemente ser abogado in-house es igual de legítimo que ser abogado de despacho. Yo un poco escoré por motivos obvios a esta parte. Pero en cuanto al abogado in-house ha habido una evolución tremenda. El abogado in-house era como la rara avis primero que había, que era un señor que estaba por allí en un despacho y si había un problema en las empresas muy grandes, pues ya sí eso le iban a buscar, cuando ahora es el alma de la fiesta, ¿sabes? Y entonces este tema yo creo que cada vez más, sobre todo por todas las dimensiones, piensa que las sanciones que se aplican ahora en temas de protección de datos, si hay un problema, cada vez tienden a ser mayores. Los proyectos, si entramos en temas de concentración, va a ser todo cada vez más grande, con lo que los riesgos van a ser mayores y los daños, y por lo tanto la labor de los profesionales in-house va a ser cada vez más importante. Es verdad que escorando a cosas como que antes, o yo por lo menos no era consciente de su existencia, como el famoso cumplimiento normativo que nos tiene sin dormir a casi la mitad de la población de los abogados, ¿vale? Esto de que no solo hay que cumplir con la ley, sino que es que hay que tener como todas las medidas de que has hecho lo posible, y entonces en eso sí que la función del profesional pues va a ser para mí fundamental. Y eso para mí de nuevo es hiperespecialización, porque hay unas reglas de juego diferentes, ¿no? Explicar, moverse en la actividad económica a riesgo cero es virtualmente imposible. Entonces al final es el operador del derecho concretamente, y sobre todo los abogados in-house, que conociendo profundamente el negocio te ayudan a decidir sobre cuál es lo que al final tiene que decidir un consejo de administración, que qué es un riesgo aceptable. ¿Vale? Porque riesgo cero asumimos que por definición va a ser muy difícil que te encuentres en una situación de no pasa nada. ¿Vale? Entonces yo también creo que ahí hay un futuro interesante, pero es verdad que por ahí alguien con un poco más de rodaje pueda aportar, pero no quita que pueden ser distintos tipos de abogados in-house, ¿vale? O también una figura americana que cada vez está entrando con más fuerza, que es el advisory council, ¿no? Ser un poco esa persona que de la experiencia y tal, pues al final te cuenta un poco lo que va a ser o lo que entiende que es el futuro del negocio, para ayudarte en esa moderación o cuantificación de los riesgos. Y cerramos con la última pregunta que nos formula Carmen por chat. Dice, ¿cuál es el criterio de la ponente sobre la formación mínima requerida en tecnología que debe buscar una persona que acaba ahora de finalizar el grado? Muy bien, esto me hace acordar cuando escuché yo a Antonio Garrigues Walker una ponencia interesantísima que se llamaba 2050, con este sexy nombre, ¿no? De qué iba a ser del mundo y tal. Y efectivamente yo estaba agobiadísima, y cuando terminó le dije, perdone, mi hijo, ¿qué estudia? ¿No? Era como en plan, ¿y ahora qué hago yo? Como el tema práctico, y aquí un poco eso.
A ver, yo en cuanto a la pregunta en concreto, en el mundo de la tecnología, yo creo que la curiosidad tiene que ser la guía. No hace falta ser, ¿no?, ingeniero en sistemas o ingeniero informático para animarse, pero sí que, claro, no puedo prestar servicios de una vulneración de derechos en una red social si no sé ni mínimamente de lo que va. Entonces, efectivamente, en este sentido, todo conocimiento. Ahora hay hay entidades, las propias tecnológicas, pero también otro tipo de entidades que empiezan a trabajar en ese mundo. Cómo hacer para tender puentes, ¿no? Cómo hacer para ser intérprete de ayudar a otro que por ahí no tiene ese conocimiento para poder entender de lo que estamos hablando. Si vamos a hacer, ¿no?, una licencia de software o vamos a abordar en la empresa un proceso de transformación digital, claro, por ahí para el cliente final lo que yo le estoy contando es arameo, pero yo tengo que tener capacidad de entender al tecnólogo, al prestador de servicios y al contrario de traducir de alguna manera al cliente lo básico que tiene que entender para poder tomar una decisión con conocimiento. Y entonces ahí todo lo que se puede hacer, y creo que ahí la academia tiene una gran oportunidad, crear formación específica de ese tipo sin llegar, insisto, a ser programador de todo eso, a crearlo, sí a poder ayudar de manera útil a desplegarlo, interpretarlo y utilizarlo, ¿no? Muchísimas gracias, tomamos buena nota y con este broche de oro, no, de diamante, damos paso ahora a la entrega de diplomas que os iremos llamando para recoger vuestro diploma.